inciso, siempre que se hablaba de qué mejorar en Genshin, todo el mundo, resina, 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 resina. Pues mejorado. Literal. Y con esto lo han mejorado que flipas y se nota un montón. Juego Honkai. Es que las de Genshin, literal. Me recuerda al Tower eso está en el Tower. Sí. De hecho, sí, como que hay cosas como que agarran del Tower también un poquito. Voy a beber un poco de agua porque esto está siendo muy intenso. Yo quería poner un hilo y explicar lo que dice el hilo, que son como 20 o 30 cosas que mejora el Honkai de Genshin. Todas las cosas que mejora el Honkai de Genshin es un hilo de Ayami que ha escrito en Twitter. Ok. Entonces, ha dicho: estoy disfrutando mucho Honkai Star Rail, pero como jodera de Genshin me enfada no parar de ver cosas que pedimos para Genshin Impact e ignoran para después ponerlas en sus juegos de Honkai. Voy a hacer un hilo con todas estas cosas y si se ocurren algunas más os leo. Buah. Y han empezado… Buah, es que son un montonazo de cosas, Phil. Pues a ver, dame un segundo que estoy preparando aquí todos los… Es que madre mía, son un montón, tío, qué puta locura. Se está No bobeando paro el de- Mordex, ¿eh? Sí, sí, mira esto, tío. Vale. Empezando por la resina. Este es el punto más pedido por los jugadores de Genshin y que es que queremos más cap y sobre todo menos tiempo de carga por cada punto de resina. En Honkai Star Rail podemos acumular hasta 180 de resina, que es el poder de trazacaminos, y se recarga un punto cada 6 minutos en vez de cada 8 minutos, que eso a los 180 pues hace un cambio bastante grande y es algo que sí que he notado, del palo de que me voy a dormir, me despierto y ya está la resina recargada enterita. Y es la ya, tío, es God. Wow. Sí, Sí, que la resina eso- era el punto número 1 en Genshin, ¿no? Así como último inciso, siempre que se hablaba de qué mejorar en Genshin, todo el mundo, resina, 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 resina. Pues mejorado. Literal. Y con esto lo han mejorado que flipas y se nota un montón. O sea, tienes un montón de poder de trazacaminos que es básicamente la resina. Lo segundo, en Honkai Star Rail te devuelven libros de experiencia cuando subes a un personaje a su nivel máximo y te has pasado de experiencia. Cosa la cual en Genshin no pasa. Ah, lo En del Genshin, si capeo, usas un ¿no? libro de- Que pierdes experiencia y te pone, vas a perder 2000. Sí, Sí. exacto. Aquí te devuelven los libros. Es como los minerales de las armas, básicamente, pero en Honkai y con los niveles de ascensión de personaje. En Genshin, si usas un libro morado para subir un píxel de nivel, te fastidias y pierdes el libro entero por nada. Claro. En las líneas ley y dominios de Honkai Star Rail, puedes repetir el desafío hasta 6 veces de una vez. De esta forma, gastas por 6 de resina. A esto se refiere, vale, a ver si se puede ver. Es que quizá no se entiende muy bien. Y es que si ves aquí, hay una barrita que pone para hacerlo 6 veces de una. O sea, tú, por ejemplo, si te vas a una Floor Ley, tienes que irte, completar el desafío, irte a la otra que está tomada por completar el desafío. Pues aquí puedes hacer las 6 de una y hay más enemigos, básicamente. Claro, en Y plan, las tú le das tablas a por resina 6, te haces una con más enemigos, pero que te cuenta por 6 y la recompensa y la resina es por 6. Ya está. Exactamente. Qué eso guay. es. Ya Y ves, tío. es Ojalá lo implementasen en sí. Genshin. Literal. Continuando con las líneas ley, cuestan 10 de resina en vez de 20 y dan las mismas recompensas. Por no hablar que en Genshin Impact soy rango de aventura 60 y en Honkai Star Rail nivel 24 y me están dando prácticamente lo mismo. Es decir, que si subo el nivel de mundo en Honkai Star Rail, que es el nivel de equilibrio, es posible que obtenga aún más. Es decir, más recompensas. Hostias. Sí, es que mejoran muchas cosas, tío. Esto es una tontería, que básicamente son las pantallas de carga que van cambiando por cada región a la que te vas. Mira, en Honkai Star Rail es el pom-pom este andando, está animado y anda, y si te vas a la China es como que el fondo está verde y es diferente. Es como Bueno. un detalle. Sí, eso es un Yo no detalle. me, eso yo no me he tampoco. dado cuenta de Sí. eso, ¿eh? Pues sí, literal. Es un detallito que, bueno, sin más. Después, en Honkai Star Rail no hay que hacer 4 diarias. Es verdad, esto es la tío. No hay que hacer 4 diarias súper aburridas para recibir las 4 protos de turno. Ah, eso lo Hay vi, ¿no? una diaria. Que haces como una foto, un no sé qué, todo muy fácil. Es la tío. Hay una diaria y el resto de protos te las dan al completar estos eventos diarios que son muy rápidos, como el de haz una foto. No hay que entregarlas a Pom Pom como hacemos con Catherine. Esto básicamente es que, por ejemplo, tú en Genshin te vas, yo qué sé, pones las diarias en Sumeru y haces 4 diarias, das clic, 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 esquipear y matas enemigos y ya está, y te dan las protos. Y aquí es una misión de diarias que tienes que pensar, porque dependiendo de la respuesta a la que elijas, hablando con el NPC, te dan una cosa u otra. Eso para empezar. Y luego, solamente hay una misión diaria y luego tienes un cartelito de eventos para completar el entrenamiento diario en el que haces distintas cosas en el juego, que van cambiando del día. Entonces las diarias son más entretenidas y son mucho mejores que las de Genshin. Me recuerda al Tower eso está en el Tower.
De hecho, sí, como que hay cosas como que agarran del Tower también poquito. Mm. Pero sí, la verdad es que te dan, de hecho, como 6 misiones diarias y tú das a escoger, de hecho, también. Tú escoges. Sí. Es la es God. Si las que diga, Después, esta es la que menos tiempo me conlleva, pues hago esto. Ujú. después, en Honkai, es verdad, loco. En Honkai Star Rail puedes cocinar y sintetizar donde quieras porque tienes un sintetizador en la mochila. No tienes que irte a la mesa de alquimia. En Genshin tienes que ir al housing o al Mondstadt o cualquier región para irte a sintetizar. O desplegar la cocina portátil de la mochila haciendo 37 clics hasta llegar a ella y encontrarla rápidamente con nuestra vista de halcón entre las 80 cosas. Y aquí en Honkai Star Rail literalmente es esto. Aquí hay una parte en el menú que dice sintetizar. Y ahí ya sintetizas lo que quieras. Hostias, ojalá todo eso Sí. en Genshin. Y faltan cosas, Literal. ¿no? Es Sí. un montón, o sea, son un montón de cosas. Continúe Es- usted, en plan, a ver si me decido de jugar. Ok. Vale, otra cosa que es God, ¿vale? Es verdad, que de esto lo he visto todo en el juego, pero no me acordaba. En el banner permanente de Honkai Star Rail tienes un asegurado a las 300 sí. tiradas que puedes elegir. Es decir, tú cuando tengas 300 tiradas puedes elegir a cualquier personaje del permanente. Al que Lo que quieras. llevamos hablando en Genshin meses. Sí. Sí. Y aunque solo puedes elegir una vez, es una gran oportunidad para conseguir el personaje que quieres. En Claro, Genshin claro, en Impact- plan, los que no tienen a Mona o algo así, que pues, conozco mucha gente que. No, tío. Aún hay gente que tras 2 años no tienen a X y les encantaría. Ahí está, obtienes al que quieras, eliges al que quieras y lo tal. Sí. El banner de principiantes de Genshin Impact es un baiteo. Por ahorrarte 4 deseos azules, pierdes 20 tiradas de pity en el banner permanente. Sí. El banner de principiantes de Honkai Star Rail te asegura un 5 estrellas con 40 tiradas. Ala. Sí, y es la verdad, ¿eh? A mí me tengo clara, es verdad, sí, sí. Esto puede parecer una tontería, pero sigo sin entender por qué en Genshin Impact tenemos que refinar las armas de uno en uno. Por supuesto, en Honkai Star Rail puedes refinar 4 conos a la vez. Sí, factores, Sí, mira. eso a mí me encantó cuando hicieron Sí. eso, Puedes refinar a la vez con los 4. Ya ves. Sí, sí, pones ahí los 4 slots y R5, toma. Y sí, en Genshin es Ajá. refinar uno, desbloquear, refinar Aquí uno, está, desbloquear. estás en Genshin. Sí, ¿ves? Sí. Literal. Juego Honkai. Resumen. Después, el abismo reseteable de Honkai Star Rail es mucho más dinámico y entretenido que el de Genshin, con las tarjetas de bufos, es verdad, las bendiciones, sus combinaciones y efectos especiales, salas de evento y textos con lore, además de tener 6 niveles y no solo 4 como en Genshin Impact. Y esto es que es el 6 los universo simulado. reseteables, ¿no? En plan, aquí es 9, Sí. 10, 11 y 12 y ahí son 6 en vez de 4. Exactamente, sí. Esto es uno de los abismos, ¿eh? Hay dos. Que luego está el salón olvidado, sí. Ese es el universo simulado. Y Me es veré mucho más vídeos de los difícil que el de abismos. Genshin. Me veré vídeos. Ok. Porque. A ver, claro, ahí los abismos, ¿cómo serán? Igual son como una serie de combates muy difíciles por turnos, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. Y que te tienes que pasar, bueno, en el mundo simulado, en el universo simulado no, pero en el salón olvidado te tienes que pasar el combate en menos de X turnos, en menos, por ejemplo, de 14 turnos. Si no, no ganas las estrellas. O sea, es todo complicado. Y es la puta. Después, esto solo afecta a los nuevos jugadores, pero si comparamos las recompensas de inicio de Honkai Star Rail con las de Genshin Impact, veremos que en Star Rail son muchas más. En Genshin Impact solo fueron 20 deseos, unas alas y Bárbara. En Honkai Star Rail tenemos lo de las imágenes más 400 protos, que son los jades estelares, en códigos y 10 deseos. Y aquí tenemos las recompensas, que esto yo voy por el 25 aún, tengo que llegar al 35, pero sí, son Sí. todas las recompensas, que son protogemas, jades estelares y pases para el permanente. Ah, las de AR. Son las de AR estas que decimos cuando llegas a Ajá, R60. O sea, sí, pero no, porque las de AR tienes que hablar con Pom Pom, que es el bichito este chiquito. Como yendo la al- Catherine. Al tren, efectivamente. Lo que pasa es que esto es como un evento, ¿sabes? Es como un evento, literalmente. Esto es un evento Ujú. en el que te dan protos y protos y protos sin parar. Después, aquí tienes todas las recompensas del correo, al empezar, como esto. ¿Vale? Wow. Después. Ah, sí, pero esto sí que lo han puesto en Genshin varias veces. Ah, vale, pero sí, en esto es Honkai lo de los también 10 está. deseos. El login esos, ¿no? diario. ajá. Efectivamente, sí. En Honkai Star Rail no hemos conseguido el adorado botón de skip, pero es verdad, esto lo he notado que flipas, tío, al entrar a Genshin luego. Los diálogos se pueden pasar muchísimo más rápido. En Genshin Impact, por lo general, debes esperar a que se haya escrito al menos media frase para poder pasarla, es muy frustrante. Y en el Honkai es clic, 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 clic todo el rato, literal, sí. Eso sí que es verdad. Factores. Y aquí está mi novia, Silly, diciendo. A ver.
Mira, justo combina el diálogo con lo que has hecho. A llorar a la llorería. Ah, sí, yo me acuerdo cuando dijo eso. Sí, Ligot. ¿En serio? Buah, lo del Sí, sí, texto, no. a ver, no que skip, pero el mucho texto, poder evitarlo, evitarlo un poco, uff. Es God, es súper satisfactorio, tío. ¿Sabes Es la qué es lo polla. irónico? Te da la opción de esquipear el texto, pero tú no lo esquipeas por tan buena que es la historia. Literal, también, sí. Aunque sí que es verdad que las misiones secundarias yo las esquipeo y hago todo el rato. Ah, sí, también. Eh, Después, misiones secundarias mucho más entretenidas que en Genshin Impact. La verdad es que una de mis cosas favoritas del Star Rail son los diálogos entre los personajes que son muy dinámicos y no típicos como la imagen de Silly de arriba o el chat. O el chat de texto que podéis leer en este clip de Twitch. Y eso es lo que yo decía al principio cuando todos estábamos opinando del Star Rail. Que literalmente estás jugando y de repente hay alguien que te envía un mensaje por el teléfono, abres el teléfono en el juego y en plan, son chats como si fuese WhatsApp, ¿sabes? Ah, pero eso es del Tower, eso es del Tower. Pues mira, lo han puesto en Star Rail. Eso también. no llegasteis Pues también, muchos, ajá, aquí. porque era como de farmear amistad con los personajes muy en late, y que yo sí llegué Ajá. bastante a late. Y en Tower te escribían los personajes, en plan, hola, ¿cómo estás? Y tú, hola, y le contestabas, y te seguía la conversación, y era como, hola, ¿qué? Literal, sí. Entonces puedes tener conversaciones así y eso añade mucha más profundidad a los personajes, porque personajes con los que interactúas en la historia te mandan mensajes y de vez en cuando tú estás jugando y de repente te mandan un mensaje y son los inicios de las misiones secundarias. En plan, te dicen, por ejemplo, te habla Herta, que es un personaje, te dice, Mordex, puedes venir a la estación espacial de no sé qué, y le puedes responder con una coña, con un no sé, con no sé cuántos. Entonces vas y empiezas la misión. Voy a beber un poco de agua porque esto está siendo muy intenso. En lo que sería la tienda de Paimon, en Honkai Star Rail, puedes comprar las armas 5 estrellas de los personajes del Perma. En Genshin Impact ni siquiera nos añaden los personajes 4 estrellas más nuevos para poder comprarlos. Además, en la tienda de Herta, tienda del Abyss en Honkai Star Rail, también puedes comprar armas 5 estrellas. Y sí, mira. Rollo en alas celestiales, claro. Exacto, el arco de Amos, la lápida del lobo, esas cosas. Sí, rollo, estoy farmeando para el Jade. Por ejemplo. Eso existe en el Jade Star Rail y no existe. En Genshin. Esto de lo que voy a hablar del Star Rail es muy práctico para investigar lore, y es que cuando entras al archivo y lees un texto, abajo tienes botones que te redireccionan a otros archivos relacionados con ese. ¡Hala, qué guapo, loco! Sería Oye, genial eso algo está así para guapo. Genshin Impact. Sí, eso está guapo para los de lore. Sí, en plan, la típica frase azul en un texto de un videojuego que te reconduce a otro texto. Ok. Que tiene que ver con el mismo tema, ¿sabes? Claro, sí. En las exploraciones del Star Rail. ¡Wow! Esto es la. En las exploraciones del Star Rail puedes obtener cosas útiles como objetos de ascensión o libros de experiencia. En Genshin, aparte de los minerales que podemos recoger, no sé, mentas y flores dulces. Y bueno, también hay una cosa que me gustaría añadir a mí, y es que puedes, esto es un detallito, y es que al hacer la exploración y ganar esos materiales de ascensión, libros, etc., puedes darle a un botón que se llama reintentar cuando tú recoges, cuando han pasado las 20 horas y recoges los objetos y se hace automáticamente. Y no tienes que poner a los personajes otra vez. ¿sabes? Así lo de poner y quitar, ¿no? A ver, son unos segundos, pero es calidad de vida que se llama en un videojuego. Sí. Exactamente. Oh, esto es bastante top, ¿eh? Además, para los que queremos hacer miniaturas. El sistema de fotografía de Honkai Star Rail es mucho más completo que en Genshin Impact. En este tienes más expresiones faciales y muy diferentes entre ellas, además de poder activar las animaciones del personaje para la foto. Sí, literal. Ah, sí. Puedes ponerte un montón de expresiones en un personaje para hacerte la foto y puedes hacer sus animaciones, sus gestos cuando están AFK, ¿sabes? Los gestos estos. Puedes hacerlos cuando quieras para hacer las fotos. Y en Genshin solamente puedes sonreír y enfadarte, literalmente. O sí, o quedarte quieto hasta que el personaje haga random la animación que quieres. Este punto igual es una tontería para algunos, pero, hostia, de esto, de hecho, hubo polémica cuando salió Albedo y todo, ¿eh? Pero cuando mostraron a Tignari, en su imagen promocional, su cola parecía ser más, con más pelo, más mullida, ¿sabes? In-game decepcionó bastante ese aspecto suyo por no ser lo que mostraron. Tingyun de Honkai Star Rail sí es una furro bien hecha. Mira, por ejemplo, en Tignari, pues la cola ahí súper guapa. Sí. Y in-game, pues es esto. Y, exacto. Y en Honkai Star Rail la Tingyun es esto. ¡Damn! ¿Sabes? Ah, sí. La furrita.
Un pequeño detalle que, bueno, hacen lo mismo, o sea, con el pelo de Albedo hubo una movida también porque no era lo mismo que el splash art. En el splash art se veía súper frondoso, súper largo y en el in-game fue en comparación con el splash art. Después, en Honkai Star Rail hay un consumible llamado basura que al ingerirlo tu personaje pierde vida. Es verdad que en Honkai Star Rail no puedes saltar de un acantilado para perder esa vida, pero no estaría mal que estuviera en Genshin Impact para evitar tener que hacer el mono. También puedes cocinarla y crear nuevas. Básicamente un objeto el que lo consumes y pierdes vida. Sí, para Jutao, para Cookie, alguna tontería rara, vale. Ajá. Los NPCs de Honkai Star Rail son mucho más variados que los de Genshin Impact y no parecen simplemente Ctrl-C, Ctrl-V. Y esto tiene razón, ¿eh? Son God los NPCs del Honkai Star Rail. Sobre todo, está implementado todo eso en la 1.0, me parece una locura, tío. Porque según vayan metiendo actualizaciones, luego van a meter más cosas que van a mejorar el juego, al igual que en Genshin. Y si bien no tengo esperanza que en Genshin implementen todo eso, la verdad, tener la realidad de que Honkai sí o sí va a mejorar eso que ya de base está bien. Espera, si lo estáis viendo en YouTube, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros y un comentario para el algoritmo en cualquier canal que estéis viendo esto. Espera, hazlo, ahora. Ahí está, muchas gracias. Seguimos. ¿Lo has hecho? ¿Seguro? Pero dale like, que no te esperes, que hay mucha gente que se queda ahí viendo el vídeo sin darle like. Baja y dale al botón de like. Una buena ulti de Bennett. Vale, siguiendo. Suscribiros también. Siguiendo con la variedad de armas. En Honkai Star Rail tenemos una tarjeta que son los conos y no han hecho la típica de una espada, una lanza, no sé qué, tienen un cono. Lo que pasa es que los personajes tienen su propio arma visual. Por ejemplo, Silly tiene una guadaña, tiene Himeko tiene como una especie de sierra extraña que no sé. La Tinjun tiene como una especie de coso extraño que no sé qué es, pero es un arma, es como un palo. Y, bueno, 7 de marzo tiene un arco y tal. La cosa es que cada personaje tiene su arma propia. Lo que pasa es que como en el juego están los conos, o sea, no hace falta que implementen armas nuevas, porque cada personaje puede tener arma que le salga de lo porque tiene un cono, que es una tarjeta. Ah, vale, o sea, que no hay arcos, tal, solo hay un arma que cualquiera se puede llevar. O sea, son los conos que tú te los pones, que eso equivale al arma. Lo que pasa es que el personaje visualmente tiene el arma que Hoyoverse le pone. Puede ponerle una guadaña, puede ponerle un arco, puede ponerle una ballesta, puede ponerle una espada. Sí, que si un personaje es de ballesta te da igual, le pones a lo mejor otro cono que te salió, que te sobró de Shilly y viceversa. Sí, es que de hecho aquí el elemento no es tanto como en Genshin, que es Hydro Pyro. Aquí es más como la abundancia, o sea, eso es como profesiones. Es la vía. Cartas de profesión. Ajá. Es la vía. Está. En el Honkai Star Rail está la vía de la cacería, la vía de la abundancia, la vía de la destrucción, la vía de. No me acuerdo, por ahí bastantes vías. Sí. Entonces es eso. Cuando juegues lo entenderás. Después, algo que llevamos pidiendo mucho tiempo en Genshin Impact es poder interactuar con los personajes jugables por el mundo, encontrarlos en algunas zonas y conversar con ellos. En Honkai Star Rail sí tenemos esa opción. A ver, en Genshin lo implementan, pero en eventos. Rollo manzana dorada. Ahora en el evento este que hay sí están los personajes por el mundo. Pero claro, son eventos puntuales porque lo lleva pidiendo la gente un montón. Ahí están de manera natural en vez de en eventos, ¿no? Permanente, sí, efectivamente. Qué bien. ¿Y te dan algún plato de comida o algo así? ¿Algo interesante? No tengo ni idea. Yo creo que Yo tampoco no lo he probado. No lo he probado, así que no lo sé. Y por último, ahora que ya me cansé, bueno, ha puesto 2 cosas más, así que no sé. En Honkai Star Rail podemos acceder a las tiendas y estancias de la ciudad, mientras que en Genshin Impact no, sin contar las misiones que nos introducen a restaurantes, etc. Toco. Sí, que se puede entrar dentro y hay un poquito más de historia y cosas y NPCs y objetos. Vale, es un detalle. A ver, la cola de gato sí podemos entrar, en el Banco del Norte sí podemos entrar. Sí, es un detalle, es un detalle. Después, bueno, esto ya es una opinión subjetiva de esta chica, de Ayami, que dice: actualización, he terminado la historia de Yarilo 6, que es el primer planeta al que vamos, y a lo largo de la trama, el prota de Honkai Star Rail siento que es más prota que el de Genshin Impact. Interactúa mucho en las frases, expresiona algo más al conversar, Danheng y Marzo sí parecen ser tus compañeros, mientras que en el caso de Genshin Impact, tu protagonista parece ser la compañera de Paimon. Paimon tiene un protagonismo más que tú, y eso, a mi parecer, me saca un poco de la inmersividad del juego. Esto ya es mi percepción. Al jugar Honkai Star Rail me sentí como una verdadera prota y viví más la historia. Fin. O sea, el prota es más prota, ¿no? No es como el callao que está de fondo y mueves y te mandan y te vapulean y hace esto, haz lo otro, desde el punto A al punto B.
Exacto. Que es lo que haces ahora en Genshin, básicamente. Exactamente, sí. Y eso son todas las cositas que mejora Honkai Star Rail de Genshin Impact. Va a salir un videazo, ¿eh? Va a salir un videazo de aquí. Qué buena. Y de hecho, agregando que de lo que hice de los regalos que te dan al inicio y todo eso, también recuerda que sí nos dan muchos personajes, ¿eh? Está Natasha. ¿Qué más personajes nos dan? Te dan varios, Herta. Muchos ídolos de Herta. Las idolones. constelaciones. Ajá, los Idolones, ajá. sí, literal, Sí. sí, es verdad. Te dan muchas constelaciones, sí, es verdad. Hostia. Sí, Pero por hacer historia y misiones y tal. Sí. Por pasarte pues el inicio, básicamente. ¡Hola! Ujú. Aquí solo te Digamos dan que te cosas dan- C0 y algún personaje en algún evento, rollo Diona o Faruzan ahora, pero un personaje C2, C3 ni de. Suponiendo que te dan una bárbara en el Genshin, aquí te darían como una bárbara C3, por así decirlo. Sí, literal, sí, tal cual. Sí, ya ves. Oh, Fizzly, pasa a jugar a Honkai. A ver, si este vídeo llega a 2000 likes. Juego a Honkai. ¡Opa! ¡2000 Ala. likes! Dios mío, tenéis que reventar este vídeo, Ultis de Bennett. Facilito, muy facilito para la gente. Facilito. Eso es. Así que nada, viva Honkai Star Rail. Vale.